Dios. Déjeme saludar otra vez. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de compartir la palabra, de volvernos a ver en esta oportunidad para compartir la palabra de Dios. Y sabemos que no es casualidad que estamos aquí, sabemos que no es casualidad que estamos adorando a Dios, y no es casualidad que aunque no hemos hablado de qué voy a predicar con el hermano Elmer, los cantos, la predicación y todo lo que Dios quiere hacer para su pueblo es orquestado de una manera milagrosa. Am, Hay gente que busca las señales y los prodigios sobrenaturales. Bueno, yo quiero decirle que cada vez que Dios habla a su pueblo, eso es una señal, es un prodigio sobrenatural, porque el Dios del universo decide hablarle a su pueblo. Dios usa a cada persona que está en este lugar, a cada creyente en Jesucristo, para ejercer sus dones y talentos de una manera sobrenatural. Así que agradecemos a Dios por su trabajo sobrenatural, sus señales, sus prodigios, sus milagros que hace en la vida. Cada vez que hay una persona que se convierte, eso es un milagro. Cada vez que hay una vida cambiada, eso es un milagro. Y hoy agradecemos a Dios porque el Dios que adoramos es infinito, es amoroso, es grandioso. En esta mañana le invito a que busque en su Biblia en el Salmos 73. Salmo 73. Yo voy a leer de la versión Reina Valera 1960. Es la versión que desde pequeño he aprendido versículos, que ha sido usada más a través de la historia, sin desprestigiar las otras versiones que también son excelentes, pero vamos a leer hoy la versión Reina Valera 1960. Ahí donde usted está, en reverencia y honor a la palabra de Dios, le invito a que se ponga sobre sus pies. Y por tener usted máscara, yo voy a leer. Usted quiero que me siga con la vista. Y vamos a poner este salmo y la predicación en las manos del Señor. Leemos en el nombre del Señor. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido azotados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y
pues me recibirás en tu gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Pueden tomar asiento. Y damos gracias a Dios por el mensaje de su palabra. El título de este mensaje es Acercarme a Dios es el bien. En medio de una situación de crisis mundial en la que muchos no saben a dónde ir o a dónde acudir, yo he llegado a la conclusión que Asaf llegó en este salmo, salmo de Asaf. En cuanto al acercarme a Dios, para mí constituye el bien. Esa misma conclusión me gustaría expresarla al pueblo de Dios para que usted conmigo, es mi oración, que al terminar este sermón, usted y yo salgamos de aquí renovados y convencidos de que el acercarnos a Dios en este tiempo y en todo tiempo es el bien. Es el bien. Quiero explicar un poco el pasaje y luego vamos a desglosar por qué el salmista al final dice el acercarme a Dios es el bien. En primer lugar, vemos, si usted ven en el capítulo, en el versículo 1, no se asuste que no lo voy a desglosar todo porque es un salmo de 28 versículos y no nos va a dar tiempo hoy. Pero algunos puntos vamos a tomar. En el versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y el pasaje comienza dando la afirmación de que Dios es bueno. Termina afirmando que es bueno acercarse a Dios. Él dice que ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Vamos a explicarlo otra vez. Es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Eso quiere decir que no todo el mundo es el Israel al que Dios es bueno. Dice la palabra de Dios en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces Dios está asegurando que Dios es bueno para los limpios de corazón. Muestra su bondad para los limpios de corazón. En el Salmo 24, 3 al 4, vemos esta misma aseveración. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. En Juan 1:47, el mismo versículo, Jesucristo dice de Natanael, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mi pregunta para ti en esta mañana, al leer este salmo, cuando decimos, ciertamente es bueno Dios para con Israel, ¿eres tú un verdadero israelita, limpio de corazón, cambiado, renovado, no por tu decisión, sino por el que murió y resucitó para darte vida? Es la primera pregunta que deberíamos hacer, porque de lo contrario somos enemigos de Dios y ya vamos a ver un poco más en este pasaje. El mismo rey David decía, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El mismo Jesús en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es una condición para ver a Dios, tener un corazón limpio.
Entonces, este es el punto central. Ciertamente Dios es bueno para aquellos que son amigos de Dios, para aquellos con el que Él tiene una relación personal. Entonces, la pregunta para los oyentes, para la iglesia, para los visitantes, ¿tienes tú una relación con Dios? ¿Ha cambiado Dios tu corazón? ¿Te ha limpiado? ¿Tienes el Espíritu Santo dentro de ti diciéndote cada vez que haces lo malo? Asegurando que tú confieses tu pecado. O de lo contrario, eres una persona que no le importa si practica pecado o no y no le cuesta el sueño, no tiene ningún pesar, no tiene ningún deseo de cambiar, de arrepentirse, de crecer en el Señor. Estas son preguntas que tú tienes que hacerte a cada instante, asegurarte. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está limpio? ¿Soy yo limpio de corazón? ¿Soy yo salvo por la gracia de Dios? Porque si es así, ciertamente Dios es bueno conmigo. Entonces, esta es la primera parte. Así comienza este capítulo, esta enseñanza, ¿no? Y el salmista admite después en el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista admite que por poco no se desvió. Y así como él lo admite, en el Nuevo Testamento dice, mire que el que se crea estar firme, que no caiga, mire que no caiga. También nos dice el Señor, velar y orar. También dice, orar sin cesar. También dice, el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jamás perdamos la guardia. Y Pablo también le dice a los efesios, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan apagar los dardos de las tinieblas. De otra manera, somos susceptibles a los dardos del Señor. Al salmista le pasó que por poco no se desvió. Por poco, quizás fue un tiempo que le faltaba oración. Quizás fue un tiempo en el que no estaba leyendo la palabra, no se estaba congregando, no se estaba sometiendo al liderazgo del Espíritu Santo, de Dios, de la iglesia. Y por poco se desviaron sus pasos. Vamos a ver qué empezó a pensar él. ¿Cuáles son esas actitudes que debemos estar alerta para que no sucedan en nuestras vidas y que cuando estén pasando volvamos nuestro rostro inmediatamente a Dios? El salmista empezó a hablar del versículo 4 al 12, habla del estado de los impíos. Y el salmista veía su prosperidad aparente. El salmista decía, yo que soy limpio, no tengo riquezas, soy azotado todo el tiempo, y estos que son impíos son ricos, son dueños de todas las cadenas de restaurantes mexicanos, son dueños de las compañías constructoras, creen que se tiene todo en la vida, tienen una troca más grande que la mía, tienen una casa, no tienen deuda, y yo que soy creyente, mírame aquí, en esta casa pequeñita, poniéndolo en términos modernos. Esto estaba mirando el salmista y le dio envidia, hermano. Y decía el salmista, bueno, yo sirvo en la iglesia, buen pastor, a cada instante. Y estos que casi ni van, mira cómo el Señor lo está bendiciendo. Mira cómo tienen todo. Tengo envidia. Es una actitud que puede pasarle a cualquier creyente. Él tuvo envidia de los impíos. Dices, no tienen congojas por su muerte. O sea, no tienen miedo a la muerte. Su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales. Dice el 5. El 6 dice, la soberbia los corona. El 7 dice, se les saltan los ojos de gorduras. En el Antiguo Testamento y en el canon bíblico, alguien de bastante peso se veía como una persona próspera, porque comía de lo mejor. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos prósperos vemos aquí? Amén. No, entonces esto sucedía ahí. Entonces decía, se les saltan los ojos de gordura, comen de todo lo mejor. Hay manjares en su mesa, decía el predicador. ¿Ok?
se mofan y hablan maldad y de hacer violencia. Entonces aquí va describiendo él todo lo que los malos hacen, todas las obras que hacen. Quizás son parte del gobierno y son los mismos asesinos, los mismos corruptos y están gobernando el país. Son los mismos que matan a la población, que protesta y están como que nada los toca, tienen millones y millones guardados en el banco. Son dueños del mundo económicamente hablando, compran las acciones que se están cayendo en este momento y nada les pasa, Señor. Tengo envidia de ellos. Y en el versículo 13, el salmista llega a una conclusión bastante triste. Gracias a Dios que no se queda ahí, pero mira la conclusión a la que llega. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El salmista está desanimado en este punto. Está diciendo, ¿para qué ser el primero que llega a la iglesia? Y mis hermanos duermen y llegan risueños 5 minutos después que comenzó el servicio con una sonrisa y gloria a Dios. Y yo llegué estresado 2 horas aquí a asegurarme de que todo estuviera bien. Dice el salmista, en vano lo estoy haciendo. A nadie le importa mi trabajo. A nadie le importa que yo sea recto delante del Señor. Es lo que está diciendo aquí el salmista. Está en un estado de ánimo por el suelo. Está renegando de su servicio al Señor. El salmista se le olvidó que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y vamos a ver por qué se olvida él de esto. ¿Qué sucede con esto? Él se da cuenta de la prosperidad de los impíos y el constante sufrimiento de los hijos de Dios. Pero a él se le olvida que Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El creyente en Jesucristo, hermano, tendrá aflicción en el mundo. No se crea otro evangelio en el que le prediquen que todo es color de rosa. En el que le prediquen que usted va a ser próspero toda su vida, que nada le va a faltar económicamente, que usted va a tener riquezas, porque es un evangelio falso. En África hay cristianos que se están muriendo de hambre y predican el evangelio de Jesucristo. En otros países hay cristianos siendo torturados por la causa del evangelio y viven para Cristo confiado en que Jesús ha vencido al mundo. Pero al salmista se le olvidó todo esto. Se le olvidó de los padecimientos de los cuales somos dignos. Porque el Señor dice en Filipenses, a ustedes se les ha concedido que sufran por la causa del evangelio. Hermanos, y si en este país el secularismo continúa inundando cada región y los hispanos continúan siendo fieles al Señor, van a sufrir persecución. Acuérdese de este mensaje en unos años. Porque ustedes son los próximos. Nosotros somos los próximos en sufrir persecución por la causa de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Vale la pena. Vale la pena. Pero al salmista se le olvidó. Él estaba viendo las cosas desde una perspectiva terrenal. Él estaba viendo las cosas desde una perspectiva humana. Estaba desanimado. Y hermano, es normal. Si usted está desanimado hoy, yo le quiero decir algo, es lo más normal que suceda. En situaciones a veces nos desanimamos. Lo anormal es quedarse allí. Eso sí es anormal. ¿Ok? Y le voy a decir por qué. Entonces sigue el salmista diciendo, en el versículo 16 y 17, para él fue duro entender esto, fíjese. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Luego el 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pudo entender el fin de los malos, pero ¿sabe cómo lo pudo entender? Entrando en el santuario de Dios. Yo quiero decirle algo, si usted se siente lejos de Dios, no es que Dios está alejado,
es usted el que se alejó. El salmista dice, no es hasta que Dios se acercó a mí, sino te dice, hasta que yo entré en el santuario, hasta que yo busqué la presencia, me di cuenta de mi necedad, me di cuenta de mi ignorancia espiritual y el Señor abrió mis ojos para entender que el fin de ellos no es como ellos esperan. Aquí está el mal, aquí está Dios. El mal está tan cerca como siempre va a estar o tan lejos. No es que el diablo se le acerca o se le aparta. El mal está allí. La presencia de Dios, no es que la presencia de Dios se le acerca o se le aparta. Dios está tan cerca como siempre va a estar. Dios no es un termómetro que se mueve dependiendo de tu comportamiento. Él es soberano. Él actúa por encima de ti, por encima de mis deseos. Él va a seguir siendo soberano, perfecto, grandioso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y gloria sea su nombre. Él no cambia. Él no cambia. Él está allí. Pero tú y yo quizás podemos tender a cambiar, y como el salmista, lo que le pasó es que casi se resbala. ¿Por qué? Porque dio un paso hacia este lado. Empezó a ver la vanidad de la vida, empezó a ver las cosas materiales. Y hoy no hay trabajo por la pandemia. Ahora, ¿cómo hago para comprarme la troca mejor? Y hermanos, tristemente, en eso es que muchos están pensando, en la parte material. En la parte material. Pero no hemos pensado en cómo volver a Dios. Cómo acercarnos, cómo entrar en ese santuario para que Él abra nuestros ojos y nos haga ver nuestro pecado y nuestro error. Porque cada encuentro con Dios produce arrepentimiento y una verdadera adoración. Un corazón que viene ante Dios es un corazón contrito y humillado. No se puede tener un encuentro con Dios y seguir siendo el mismo. Es imposible tener un encuentro con Dios y seguir siendo el mismo. Entonces él vio la prosperidad de los impíos y los deseos de la carne se le agudizaron. Se le agudizaron los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si usted lee las obras de la carne, envidia es una obra de la carne. Entonces vamos a ver qué estaba pasando el salmista. Dice aquí en Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Vean el 21 cómo comienza. Envidias. ¿Estaba en el espíritu el salmista? No, estaba en la carne. Tuvo envidia de los malos. Tuvo envidia, estaba en la carne. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Dice el salmista, por poco se me resbalaron los caminos. Hay momentos en que estas obras de la carne van a tocar tu puerta. A diario es una lucha. El día que tú te pares sin la armadura de Dios, sin hacer tu devocional, sin orar, sin buscar esa dependencia de Dios, vienen ataques fuertes a tu vida y tocan la puerta. Muchos de ellos son parte de las obras de la carne. Puedes discutir en el trabajo con una persona, discutir en la iglesia, empezar pleitos, pensar en cosas que no pensabas antes, lo impensable, cosas inmundas, en enemistades, en iras, en contiendas, en disensiones, en envidias. Todo esto es parte de las obras de la carne que sucede cuando damos un paso hacia la izquierda y no estamos con su diestra de poder que nos sostiene. Estamos a la izquierda, donde está el mundo, lo malo. Pero Dios quiere que volvamos a su santuario para que Él abra nuestros ojos. En el caso del salmista, él lo confesó desde el principio. Mi pecado, cuando me acerqué a Dios, me hizo ver que yo estaba envidioso. ¿Cuál es tu pecado? No me lo digas. Pero piensa en eso, porque cuando vayas a la presencia de Dios y ya no esté la máscara, estás tú tal cual como eres. Él va a tocar lo más profundo de tu corazón. Y ahí en esa herida, en esa debilidad va a decir, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Para el salmista era la envidia. ¿Qué es para ti? ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que tú te acerques al trono de Dios?
Tienes que pensar en eso. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, no es un ritualismo en el que decimos, Señor, gracias por el día, bendice mi familia, mi dinero, mi comida, amén, y me voy a trabajar. Tampoco es el devocional de 1 minuto de la YouVersion. Y ya con eso estoy cubierto por la semana. No, hermano. Nada de eso reemplaza un tiempo de calidad en la presencia del Señor, en el que yo me humillo ante su presencia, reconozco mi pecado y como el salmista admito, casi me resbalo, Señor, pero gracias que me acerqué a ti y ahora estoy contigo otra vez. Si tú no has admitido tu pecado, tú estás en un punto que casi te resbalas. Si tú no has confesado tu pecado diariamente, estás en un punto peligroso. Y como el salmista lo hizo, yo te aconsejo, te animo a que vuelvas a Dios, a que vuelvas tu mirada al Señor. Recordemos que el versículo 2 y 3 dice, por poco se resbalaron mis pasos. Y esto pasa cuando nos alejamos de Dios. Pero fíjese algo, el versículo 28 culmina, me voy a saltar al 28 y luego voy a explicar esa conclusión. La conclusión apoya la introducción de este salmo. Dice, el acercarme a Dios es el bien. Si lo leemos, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Para contar todas sus obras. Entonces, para llegar a esa conclusión, yo quiero presentar las razones por las que el salmista llega a esa conclusión en el tiempo que me queda esta mañana. En estas 3 horitas que me quedan de sermón, yo quiero presentarle estas conclusiones. Amén. Sigamos adelante. En el versículo 17 sucede algo. Es lo primero que sucede cuando me acerco a Dios. ¿Ok? Fíjese lo que sucede en el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, hasta que entrando en el santuario de Dios, lo primero que sucede cuando yo me acerco a Dios, yo comprendo. Comprendo lo bueno y lo malo. Entonces, en primer lugar, Dios nos da entendimiento. Al acercarnos a Dios constituye el bien porque Dios nos da entendimiento de lo bueno y de lo malo. Lo triste de la vida sería andar por el mundo sin saber qué es lo bueno y sin saber qué es lo malo. Sin saber que estamos ofendiendo a Dios. Sin saber cómo arrepentirnos de nuestros pecados. Sin saber que hay esperanza en Jesucristo. Eso es lo más digno de conmiseración. Pero cuando tú te acercas a Dios, Él abre tus ojos. El ciego en la Biblia decía, yo no sé, todo lo que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. De una manera similar en el espíritu, Dios abre tus ojos espirituales para que entiendas las buenas obras que Él preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Entiendes su propósito en la vida. Entonces es lo primero que sucede. El salmista dice, entendí. El salmista comprendió el fin de los impíos, que aparentemente están llenos de prosperidad, pero se dio cuenta que su fin no era nada favorable. Si usted lee Salmo 1:6, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y el Señor abrió sus ojos, abrió su corazón para animarle, mira, no desmayes, que aunque tienes sufrimiento, aunque tienes aflicciones, yo he vencido al mundo. Y hay un fin para los malos que aparentemente viven en prosperidad hoy en día. Él pudo entenderlo al acercarse a Dios. Y esto es algo maravilloso que nosotros podamos entender. Como decía el salmista, enséñame tus estatutos, ayúdame a conocerte. Esto solo sucede cuando nosotros constantemente buscamos de la presencia de Dios. ¿Quiere usted entender el propósito de esta pandemia para su vida en particular, para el pueblo de Dios? Hermanos, acérquese a Dios y Dios le va a dar entendimiento. Yo estoy 100% seguro que el creador del universo, Elohim, el Dios de toda creación, le va a dar entendimiento si usted se acerca a Él. Esto no va a ser un misterio. Una cosa que sí puedo estar seguro es que Dios no quiere una iglesia igual a como era antes. Una iglesia con apatía espiritual, una iglesia donde no ora, una iglesia que no hace sus devocionales, una iglesia donde pensamos que somos cristianos normales porque vamos el domingo nada más. Pero un cristiano normal es aquel que predica el evangelio, que evangeliza, que obedece la palabra de Dios, que ora, que ayuna, que vive en consagración. Esto es la normalidad del cristianismo verdadero.
Y yo te animo a crecer hacia esa meta. Sin excusas. Sin echarle la culpa a nadie. Es tu responsabilidad y es la mía acercarnos a Dios. Él nos da el entendimiento para poder hacerlo. En segundo lugar, otro beneficio de acercarnos a Dios, no solamente Él nos da el entendimiento, sino que Él sostiene nuestra vida. Yo estoy haciendo los puntos en orden como aparecen en el pasaje. Si vemos el 23, dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Cada vez que el simbolismo aparece en el Antiguo Testamento de la mano derecha, esto implica fortaleza, que Dios te fortalece, Dios te está protegiendo. Esto también implica tu fragilidad y la mía. Nuestras vidas sin Dios se tambalean de tal manera que Él tiene que agarrarnos con su mano derecha. Imagínate un familiar frágil que hay que ayudarlo a caminar. Imagínate una persona que no puede valerse por sí solo, que tienen que ayudarlo varios a dar un paso hacia adelante. Esa es tu realidad y esa es la mía ante el gran trono celestial. Él sostiene tu vida para que no te caigas. Si Él te deja un instante, si su diestra se aparta de ti un instante, tu vida se hace pedazos. Tu vida se desborona en 1000 pedazos. Entonces tú estás aquí hoy sostenido porque la diestra de Dios está contigo, hermano, date cuenta. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta este instante Dios le ha sostenido. Y por eso es importante acercarnos a Él, porque Él nos sostiene. El Salmo 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Se da cuenta del mensaje de lo que es la diestra de Dios? Entonces, al acercarnos a Él, gozamos de la diestra de Dios sosteniendo nuestros pasos. El proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Es muy diferente equivocarse desobedeciendo que equivocarse obedeciendo. Cuando te equivocas obedeciendo, Él endereza tu vereda. Cuando te equivocas desobedeciendo, sufres las consecuencias de esa desobediencia. Y cuando estamos en la diestra de Dios, hermanos, la vida es súper frágil. El ser humano es súper frágil. Mira cómo un virus microscópico tiene el mundo de cabeza. Somos frágil. Y esto nos enseña algo. Que solo la diestra de Dios sostiene la humanidad. Amigo que estás mirando, solo la diestra de Dios ha permitido que el planeta Tierra siga con vida. Y eso jamás va a cambiar. Y es su diestra la que va a hacer que suceda lo que tenga que suceder y que el virus se vaya cuando Él quiera, porque Él es soberano y Él lo va a hacer. En tercer lugar, mire qué bonito es estar en su presencia, acercarnos a Dios. El acercarnos a Dios es el bien, porque Él dice, me has guiado según tu consejo en el versículo 24. Estoy leyendo el 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, hermano. En el Antiguo Testamento ya hablando de la gloria futura. Me guiarás en esta vida, pero no solamente en esta. Allá me recibes con los brazos abiertos en gloria. Fíjate lo que dice, Él guía nuestro andar. Salmos 16:11 dice, Él me guiará por la senda de la vida, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Okay? Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios guía mi andar para yo andar en amistad con Él. Dios guía mi andar de tal forma que no solamente me sostiene en esta vida, sino que me lleva a su gloria, a ser impactado por su gloria.
Segunda de Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego en Juan 14:12, Dios expone el engaño de las riquezas y la prosperidad aparente de los impíos, porque Él dice, en la casa de mis padres muchas moradas hay. Si no fuere, así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, usted y yo somos coherederos del reino de Dios y las verdaderas riquezas están allá en la gloria. Así que no se deje engañar por la riqueza o prosperidad aparente de este mundo. Porque el Dios de toda la creación, a Él le pertenecen todas las riquezas, toda la gloria y toda la honra. Y usted es coheredero porque usted es su hijo. Somos hijos de Dios. Y vamos a un lugar donde los tesoros son imperecederos. Los de aquí se gastan. ¿Sabía usted que está comprobado que todo aquello que se gana la lotería está en la quiebra? 90% o más de las personas que se ganan la lotería vuelven a quedar en la quiebra. ¿Sabía usted que hay gente, deportistas, artistas famosos que lo tuvieron todo y están en la quiebra? Hermano, nada de esto es eterno. ¿Ha escuchado hablar de Airbnb? Está pasándola mal. Después que se levantaron a hacer el nuevo negocio, porque tú podías rentar tu casa para viajeros y turistas, y en todo el mundo la gente prefería eso antes que hoteles. Había un boom económico, llegó la pandemia, hermano, ¿sabe qué pasó? Ya Airbnb está casi en la quiebra. Son tesoros que Dios los permite, pero cuando Él dice se acabó, se acabó. Pero hay uno que es eterno, y son las riquezas de la gloria. En cuarto lugar, Dios nos fortalece. Dios nos fortalece. Lea el versículo 26 que dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cada vez que se habla de la roca, otro simbolismo, habla de la fortaleza que tenemos en Él, del cimiento que tenemos que Él nos mantiene inconmovibles, con fuerzas. Y dice la palabra de Dios en Isaías, que los que confían en Él tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, no solamente el acercarme a Dios permite que yo tenga entendimiento, que Dios sostenga mi vida, que Dios guíe mi andar, que me fortalezca, pero también Él es mi herencia. Nuevamente en el versículo 26 vemos otra simbología que escala a la herencia eterna del Nuevo Testamento, diciendo, tú eres mi porción. Cuando se habla de porción, habla de mi parte, de mi herencia, de mi posesión. Entonces Dios no solamente me fortalece, pero Él es mi porción más segura. Hermano, si usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, ya usted, gloria a Dios, aseguró su porción, aseguró su futuro. Lo demás es pasajero, ayuda a que usted viva en esta tierra. Hay que trabajar para pagar los biles, para comer, para hacer las demás cosas, pero nuestro norte es que en Cristo estamos seguros de la vida eterna. La número 6 es la única que yo veo aquí negativa, pero es importante que la sepamos porque es una advertencia. La número 6, si vemos en el versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y por eso leí el Salmo, el Santiago 4:4. La enemistad con Dios. Si tú quieres ser enemigo de Dios, hazte amigo del mundo. Si quieres ser amigo de Dios, no puedes ser amigo del mundo. No puedes estar en dos lugares a la vez. Y la triste realidad del final, para que usted vea cómo termina todo, en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego eterno. Constituye el bien para mí, no porque yo tenga miedo solamente, no podemos acercarnos a Dios por miedo, porque aunque te acerques por miedo,
te vas a alejar. Aunque te acerques porque tu familia era cristiana, te vas a alejar. Aunque te acerques porque el equipo del buen pastor jugaba fútbol, te vas a alejar. Aunque te acerques porque el compañerismo era buenísimo, porque hacía muy buena comida de Guatemala y de otros países, te vas a alejar. Aunque te acerques porque te predicaron bonito, te hablaron bonito, porque el vecino te llevó y es buena, te vas a alejar. A no ser que Dios transforme tu corazón, te cambie. Es la única manera de que tú permanezcas, que tú tomes la decisión consciente, irresistiblemente, de ir a la gracia de Dios, de buscarle, de arrepentirte de tu pecado y de seguir adelante. Entonces dice la palabra que Él destruirá a todo aquel que se alejan de Él. Vean lo que dice Salmos 37:20. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Dios, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. Es importante que sepamos cuál es el fin del que no conoce a Cristo, no para recalcárselo a la gente en la cara, para que prediquemos el Evangelio. Hay familiares que no conocen al Señor y están aquí en esta lista. Hay amigos que no conocen al Señor. Hay buenos ciudadanos, buenos vecinos, cariñosísimos que no conocen al Señor. Y si usted no presenta el Evangelio a ellos, se van a perder. Hay gente muriendo sin Jesucristo porque usted no le ha predicado. Hay gente que mañana va a ser la última vez que usted le ve, o pasado. Y si usted no le predica el Evangelio, usted está perdiendo su responsabilidad. Y Dios destruye a todo aquel que se aleja de Él. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrendo. Muchas veces pensamos solamente que Dios es amor. Muchas veces pensamos solamente que Dios es bendición. Pero nos olvidamos que Dios también es justicia. Y que hoy usted y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos, pero en el futuro va a llegar el momento donde vendrá el juicio. Entonces hoy, mientras haya oportunidad, busca de Cristo, busca de Dios, porque Él va a destruir a todo aquel que es su enemigo. Y esto no lo estoy diciendo yo, no es el pastor Onel tratando de ser trágico, amarillista, no, es la palabra de Dios. Y tengo que presentarla como Dios la manda. No la puedo disfrazar, no la puedo endulzar. Tengo que hablarla como Dios manda. Y eso es lo que dice la palabra. El que no se halló en el libro fue echado al fuego. Hay un fuego, hay un infierno, hay mal, hay maldad. Y hay enemistad contra Dios. Y solamente en la presencia de Dios te puede llevar a su amistad con Él. En séptimo y último lugar, ya para concluir, Dios nos hace testigo de su obra. Por eso es excelente acercarnos a Él. Porque cuando usted se acerca a Él, usted se acerca a la plenitud de gozo. Usted se acerca a lo mejor que puede haber. Usted se acerca a otra realidad, a la verdadera realidad. No a la fantasía de los deseos de esta vida y de la rutina, sino a la realidad de que en la presencia de Dios hay gozo. No le han dicho en el trabajo, porque usted siempre está riendo. El evangélico siempre se anda riendo, siempre anda gozoso. Y aunque a veces le quitamos la comida o aunque a veces le hacemos broma pesada, el evangélico anda siempre gozoso. Dígale, eso no soy yo, ese es el gozo del Señor. Y en ese momento usted empieza a contar las obras del Señor, porque la Biblia dice, delante de los pueblos te contaré todas tus maravillas, te alabaré. Delante de los dioses te cantaré salmos. Delante de los dioses falsos, yo proclamaré que mi Dios es verdad. Fíjense lo que dice el pasaje acá. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios constituye el bien. Es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Nos da una responsabilidad no solamente de acercarnos a Él, pero de contar sus obras. De contarle al mundo el glorioso evangelio de Jesucristo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el mensaje de salvación? Yo quiero hacerle un desafío a mi amada iglesia, al buen pastor.
Propongámonos una meta de hablarle de Cristo a uno al mes. ¿Qué les parece esa meta? ¿Cuántos dicen amén? Si es muy difícil, hagámoslo uno al año. Empiece a orar por una persona que usted va a evangelizar, al que usted le va a contar las obras de Dios porque usted se ha acercado a Dios y como eso es el bien, usted se lo va a contar a otro y le va a decir, quiero hablarte del que cambia vidas, quiero hablarte del creador del universo, con el que puedes tener una relación personal y usted comparte el evangelio con esa persona. No es para engordar, como habla del pasaje aquí, engordar espiritualmente y estar bonitos y sabernos un montón de palabras teológicas. Porque eso también es agradable al oído, hermano, y tenemos que tener cuidado con eso. Hay un balance. Sí, estudiemos la palabra, eso es. Pero si estudiamos y nos quedamos aquí gorditos nada más de pura palabra y no compartimos con el hambriento y el sediento de la palabra de Dios, no estamos haciendo toda la obra completa. No es que solamente el acercarme a Dios es el bien y ahí quedó. Fíjate cómo termina el pasaje. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza y termina diciendo, para contar todas sus obras. El fin de este mensaje es que Dios sea exaltado y Dios usa tu vida para exaltarle, para exaltar su glorioso evangelio. Hermanos, entonces yo llego personalmente a la conclusión de que para mí el acercarme a Dios es el bien. ¿Cuál es tu conclusión? Espero que sea la misma. El acercarnos a Dios constituye el bien. Recapitulando, Él nos da entendimiento, nos sostiene, Dios sostiene nuestra vida, guía nuestro andar, nos fortalece, Dios es nuestra herencia. Los que se alejan de Él son destruidos. Y Dios nos hace testigos de sus poderosas obras. Hay un corito que decía, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa del Señor Jesús. Que sea ese nuestro deseo, acercarnos a Dios para compartir con otros el poderoso y glorioso mensaje. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos acercamos ante el trono de tu gracia, dándote gracias porque el acercarnos a Dios constituye el bien. Y en esta mañana, Señor, proclamamos tu glorioso evangelio, que mientras éramos aún pecadores,